seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que realmente impacta en todo lo que son las empresas, en las pymes de la región, sobre todo en Neuquén Capital, que han venido licencias comerciales abultadas. Muchas empresas salieron a ver qué había pasado, cómo se aplicaron los aumentos que estaban muy por encima de la inflación realmente, lo cual, bueno, hemos hablado con cámaras de comercio y con distintas cuestiones, pero qué mejor que ponernos en contacto con la municipalidad. En este caso estamos con Fernando Spoliaski, que le damos la bienvenida al secretario de Economía de la Municipalidad. Bienvenido, Fernando. Darío Irigaray te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Gracias por la invitación. Muy bien. Fernando, bueno, vos sabés que, obviamente que a veces es difícil entender más allá de un número lo que tiene que pagar hoy una empresa y en muchos casos hemos visto aumentos que han reflejado un 2000% con respecto al año anterior del mismo semestre, que inclusive no solamente se han incrementado conceptos, sino que se agregaron otros conceptos. Y bueno, hemos charlado con empresas que están radicadas en el Parque Industrial de Neuquén. Entonces, bueno, hay mucha preocupación porque algunos dicen, ¿qué hacemos? ¿No lo pagamos? ¿No lo pagamos? Desde algunas cámaras nos dijeron que estaban charlando, pero bueno, qué mejor que vos nos cuentes un poco cómo viene esta situación, se va a acomodar. Bueno, en principio hay que recordar que la ciudad de Neuquén, al igual que otras ciudades, tienen su ordenanza tarifaria anual aprobada por el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? A propuesta del Poder Ejecutivo se eleva el proyecto de tarifaria anual, en este caso para este año 2024, este periodo fiscal. Esa ordenanza fiscal estableció en el mes de marzo una actualización puntualmente de la licencia comercial y también incorporó dos nuevos conceptos tributarios dentro de la licencia comercial. Uno que es el plan forestal y habitacional, que tiene como destino de esos fondos el desarrollo de un plan forestal en el nuevo ejido de la ciudad de Neuquén y aparte la continuidad de la política de loteos con servicios dentro del ámbito de la ciudad de Neuquén para evitar que haya tomas de tierras públicas y privadas, ¿no es cierto? El desarrollo urbanístico de la ciudad ordenado y planificado. Y por otro lado, un concepto de residuos urbanos voluminosos que está destinado al sostenimiento del sistema de recolección de residuos, tratamiento y disposición final, porque en el contexto actual, digamos, de lo que cuesta el contrato del concesionario respecto de lo que recauda el municipio de la ciudad de Neuquén, estamos subsidiando cerca del 80%. Entonces, para hacer una corrección de eso, el Consejo Deliberante incorpora estos dos conceptos dentro de la licencia comercial en este año. Por eso, cuando uno compara la licencia comercial del año pasado, incluso del primer semestre de este año 2024, con la que ahora están recibiendo y vence ahora en agosto, prorrogado al 30 de agosto próximo, el vencimiento, obviamente la diferencia es sustancial en los niveles que vos indicabas ahí muy fuertemente. Entonces, obviamente, el reclamo, la inquietud la recibimos, Darío, recibimos la inquietud y en ese sentido hemos trabajado en una corrección, ¿no es cierto?, de la misma. ¿Por qué? Porque efectivamente observamos que en alrededor de 211 empresas, efectivamente la presión tributaria, el incremento había sido significativo. Entonces, estamos enviando una reformulación del plan forestal al Consejo Deliberante que va a ingresar en esta semana, de modo tal de reformular el impacto impositivo que tiene sobre la licencia comercial. Bajando la incidencia, estábamos en un punto aproximadamente en promedio el año pasado y el primer semestre de este año. Con estas modificaciones del Consejo Deliberante nos habíamos ido a casi 4 puntos y ahora con esta reformulación vamos a bajar a 2.5, 2.8. En eso se va a situar entonces la nueva reestructuración de la licencia comercial, considerando que hay 3 conceptos dentro de la misma emisión del tributo de licencia comercial, ¿no es cierto? Entonces, para que sea comparable, porque si no estamos comparando cosas en términos tributarios distintas. Es una inquietud que hemos recibido. El intendente Mariano Gaido obviamente atendió a muchos empresarios y muchas cámaras, hemos tenido muchas reuniones y a partir de esas reuniones decidimos entonces la reformulación
reformulación y la prórroga del vencimiento al 30 de agosto próximo. Seguramente muchos nos están escuchando y no sé, uno desde una empresa, cuando uno puede proyectar ventas, puede proyectar un montón de cuestiones. Desde la municipalidad no se proyectó esta cuestión previamente de pedir un aumento tan significativo y tan impactante, porque yo te digo esto, o sea, viene una boleta y te dice, che, te vengo 5 millones cuando venía 300.000. Nosotros vimos esas diferencias. Entonces, realmente no hacer una proyección, que empezar a decir, che, no, se vinieron a quejar, ahora vemos de solucionarlo. Y otro tema que no es menor, vos podés decir, necesito esto, necesito hacer esto, podés tener un montón de necesidades. Las necesidades son infinitas, lo que se te ocurra puede hacer la municipalidad. Ahora, los recursos de las empresas no son infinitos, y por otro lado, la municipalidad, a cambio de eso, tiene que prestar un servicio. Y hoy yo creo que surge además la gran indignación, sobre todo en el Parque Industrial de Neuquén, donde lo que se le retribuye a las empresas no está a la altura. O sea, es una empresa que está en el parque industrial, a la cual muchas veces se tiene que autogestionar la basura, no tiene asfalto, no tienen gas en algunos casos, no hay electricidad acorde, no tienen cloacas, y vos le estás cobrando 5 millones de pesos, no sé cómo lo pueden explicar. O sea, ¿qué servicio se le está prestando a esa empresa puntualmente? ¿Por qué tiene que aportar 5 millones? Porque ustedes necesitan plantar árboles y hay gente que necesita casa. Se entiende la necesidad de un lado, pero ¿por qué esa empresa tiene que adoptar o hacerse cargo de esa necesidad que tiene que resolver el municipio cuando tampoco se le da nada a cambio? Bueno, dos cuestiones respecto de eso. Respecto de los ingresos y de esta corrección que estamos haciendo, tiene que ver con que el primer semestre de este año la licencia comercial se liquida con los ingresos del año 2022. Recién en mayo, que se prorrogó a junio, tuvimos la declaración jurada de comercio correspondiente al año 2023, o sea, ingresos 2023. Imagínate la diferencia producto del impacto inflacionario que se produjo y de la corrección cambiaria entre los ingresos 2022 y los ingresos 2023. Es sustancial la diferencia de ingresos respecto un año de otro. Eso ya produjo un salto significativo. Ahora vos me podrías decir, sí, pero está bien, pero vos me aumentaste mucho más la licencia del impacto inflacionario. Si le quitamos el efecto de la inflación, aún estamos muy por encima. Eso tuvo que ver con la incorporación de estos dos tributos nuevos, plan forestal y residuos voluminosos. Ahora, es correcto lo que me decís, che, pero ¿qué contraprestación recibo yo en una empresa en el parque industrial si no me dan absolutamente nada? Bueno, ahí hay un problema más de fondo, Darío, que tiene que ver con la propiedad de las tierras del parque industrial. El parque industrial es un parque industrial provincial. Entonces, en la medida que no haya un convenio, un acuerdo de prestación de servicios del municipio y de la posibilidad de hacer obras municipales dentro del ámbito provincial, no se puede avanzar con obras dentro del parque industrial. Es una conversación que viene hace mucho tiempo con el CAPIN, sobre todo. Fernando, te hago un paréntesis. Sí. No podés, si vos no podés, lo que me estás diciendo, no se puede, y no cobrés hasta que lo resuelvan, pero no podés decir, che, te cobro un montón de plata y no puedo prestar ningún servicio por el tema legal o el marco que sea, ¿viste? O sea, yo esto es lo que veo, y no es de un empresario, hablé con muchos empresarios que aportan significativamente a la comuna y realmente, ¿por qué siempre de atrás? ¿Entendés? Esto es decir, yo puedo proyectar 2 veces la inflación, pero 2000% no hay manera de explicarlo. Yo sinceramente hablé con muchos y te vuelvo a decir, muchos no quieren, porque nos hubiera gustado decir, che, acá tengo los papeles, los he visto, pero no me autorizaron a mostrarlos. No, está bien. Exponés cuánto facturan, pero más allá de eso, tampoco es que le ha crecido la facturación. Inclusive otros me dicen, mirá, en proporción a mí me ha bajado la facturación. O sea, no es que, y yo tengo 30 empleados, 20 empleados, entonces están creando trabajo. Entonces vos decís, che, ¿lo seguimos ahorcando o nos sentamos seriamente? ¿Viste? Porque esto es lo que hoy no hay respuestas claras, hay mucha angustia. Yo hablé con muchos empresarios angustiados que vos decís, ¿cómo puede ser esta situación? No, comparto plenamente. De hecho, por eso muchas reuniones que hemos mantenido, por eso surge la corrección ahora, a partir de lo que justamente a partir de esas reuniones nos han planteado. Nosotros sí tenemos los números, por supuesto, a partir de las declaraciones juradas que se presentan año tras año. Por eso enviamos un proyecto correctivo al Consejo Deliberante, que es el que está ingresando esta semana, justamente para que modifiquen la tarifaria de este año, sobre todo de este segundo semestre, y tratar de corregir desde el punto de vista tributario ese exceso que hubo en la formulación inicial de estos tres tributos, ¿no es cierto? La contribución
forestal no es una tasa, es una contribución extraordinaria por 2 años. Entonces, tampoco requiere desde el punto de vista legal, tributario, no requiere una contraprestación inmediata, ¿no es cierto? Porque uno está proyectando, como te decía, un plan forestal y habitacional en la ciudad, eso te lleva mucho tiempo. Y está puesto por 2 años dentro de la emergencia habitacional de la ciudad. De cualquier manera, perdón que esto se me cae, pero de cualquier manera, Darío, te decía, entendemos perfectamente, por eso el mismo intendente recibió a todas las cámaras y a empresarios en particular también que le solicitaron audiencia, y por eso las correcciones. Ahora vos me decís, debieron haberlo previsto con anterioridad. Nosotros sabíamos que iba a haber un impacto significativo por incorporar estos dos tributos nuevos dentro de la licencia comercial, y también la escala del tributo, que es una escala similar a la de los ingresos brutos, ¿no es cierto? Pues se toma también el nivel de ingresos declarados por cada contribuyente. Bueno, también esa escala requería una revisión. En los últimos años, esto hay que decirlo, Darío, la licencia comercial no era onerosa, para decirlo correctamente, no era onerosa en la estructura impositiva tributaria de una empresa. El impacto era del 0,89, 0,90 más o menos la incidencia del total de los ingresos. Si vos lo comparabas con ingresos brutos o con la estructura impositiva nacional, por supuesto que estabas muchísimo por debajo, ¿no es cierto? Y el municipio ha tenido incrementado sus gastos, sus servicios, su obra pública al ritmo de la inflación. La inflación en estos últimos 4 años superó en términos acumulados en 1.400%, y nosotros con las tarifarias de ninguna manera hicimos esas correcciones. Entonces llegó un momento en que se producía un cuello de botella entre los ingresos públicos, fiscales, y las erogaciones. Un paréntesis, porque vos conocés los números de la municipalidad. Sí. Y sabés muy bien que el año pasado se acomodó el dólar, lo cual hizo que también los ingresos de la provincia, en algunos casos por ingresos de coparticipación, se duplicaron o más de duplicaron, y esto descendió hacia los municipios. Entonces, hoy, ¿cuál fue el impacto real en la municipalidad? O sea, porque vos decís, yo necesito más plata, la inflación fue tanto, pero la devaluación que se hizo fue superior a eso. No sé cuánto impacta lo que es regalías de la parte impositiva en la cuenta total. Te lo dejo para que por ahí nos cuentes. No, vos pensás que en los municipios recibimos coparticipación secundaria. Entre la coparticipación, efectivamente recibimos regalías hidrocarburíferas, pero la provincia coparticipa el 15% solamente. La ley 2148, que es la de coparticipación provincial, estipula el 15% de distribución hacia los municipios. De ese 15%, Neuquén recibe el 35.04%. Así que tenemos ingresos que se han ido incrementando por regalías hidrocarburíferas, pero tenemos una merma significativa de coparticipación federal de impuestos. ¿Por qué? Porque la recaudación de AFIP, sobre todo, ha bajado significativamente por el proceso recesivo de la economía. Así que baja la coparticipación federal, un poco compensamos con las regalías. ¿Pero cuánto es el porcentaje? ¿Vos podés asegurar que los ingresos de la municipalidad se incrementaron por abajo de la inflación? Sí, sin dudas. No acompañaron en términos reales, no acompañaron, pero sin ningún lugar a dudas pudimos compensar el efecto de la inflación. Y por otro lado, Darío, déjame decir esto también, nosotros teníamos previsto para este año un montón de obra pública y de fondo compensador del transporte por parte del gobierno nacional, que eso se discontinuó en diciembre. Entonces, en este presupuesto teníamos previsto una fuente de financiamiento para obra pública y para transporte que no está más, que el gobierno nacional decidió eliminarlo, con lo cual tuvimos que reestructurar los ingresos propios para poder llevar adelante esas obras públicas y tener el sistema de transporte público que hoy tiene la ciudad de Neuquén. Entonces, la verdad es que en el contexto general de la economía de nuestro país hubo que hacer reformulaciones. Yo te entiendo, Fernando, pero tirame un porcentaje para entender, porque vos me decís, no, significativamente, 5%, 10, 15%, porque ¿sabés cuál es el tema? Que vos de un lado le decís, yo te aumento 2000% una licencia comercial a un ciudadano que la está luchando, que vos mismo estás sabiendo que bajaron las ventas un 20% en Argentina por todo este reacomodamiento que hay de la economía, y sin importarte, lo horcás. Y entonces del otro lado vos decís, no, pero yo tengo que seguir haciendo obra, y suspender las obras un tiempo. O sea, no sé, como lo harías vos en tu casa.
casa. Si no tenés ingresos, ¿qué haces? Dejo de gastar. O sea, pero no puedo salir a robar o no puedo salir a ahorcar gente porque yo tengo que hacer las cosas igual. Entonces, eso es lo que del otro lado, por ahí el empresario no entiende, porque vos decís, ¿por qué esta situación así tan salvaje? Porque no hay otra palabra. Vos me decís, sí, la inflación, todo. Ahora, los ingresos de la municipalidad, ¿cuánto significativamente le bajaron? Porque yo tengo información que no sé si es verdad, por eso no la quiero mencionar, porque muchos hablan sin saber, y digo, bueno, qué mejor que vos que nos digas, mirá, nosotros, no sé, antes de diciembre la municipalidad mensual recibía 4.000 millones y hoy recibe 3.500, o es más. Mirá, nosotros el municipio tiene 4 fuentes de financiamiento: coparticipación federal de impuestos, provincial de impuestos, regalías hidrocarburíferas y recursos propios, que son tasas y contribución. La coparticipación federal de impuestos viene cayendo a razón de 10% mensual desde enero de este año. Eso es lo que viene cayendo. Las regalías hidrocarburíferas vienen aumentando entre un 5 y un 6% mensual, ¿cierto? Entonces vos parte de la caída de la coparticipación ya la recuperaste con las regalías hidrocarburíferas. Pero eso es en dólares, bien, Fernando. ¿Cómo, perdón? Es en dólares, digo. Regalías. Pero el dólar estaba a 360 pesos, estuvo meses clavado con la gestión antes de Milei. Cuando sube, lo pasan a 800 pesos, lo cual automáticamente las regalías de la provincia más de duplicado. Entonces, Eso ocurrió en el mes de enero. Ese fue el primer mes. Yo te digo de enero para acá, analizando todo el periodo, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en la actualidad es eso, es una caída de la coparticipación federal. Compensamos en parte con el incremento de las regalías hidrocarburíferas, pero el incremento del costo del mantenimiento de los servicios, me refiero por ejemplo a los residuos, el transporte, el mantenimiento de los espacios verdes, la obra pública, el asfalto, todo lo que vos tenés que hacer en la ciudad, creció al ritmo de la inflación. Ese ritmo de la inflación en estos 4 años de la gestión del intendente Mariano Gaido, como de todo el país, fue del orden del 1.400% en términos acumulados. Las tarifarias de los recursos propios estuvieron en el orden del 718%. Entonces vos ya ahí tenés 700% de diferencia en 4 años, que no pudiste compensar el efecto de la inflación. En términos reales, los recursos propios están por la mitad de lo que deberían ser si los hubiese ajustado por inflación. Entonces, este año decidimos hacer una corrección. El Consejo Deliberante así lo entendió y lo aprobó así el Consejo Deliberante, para hacer una corrección en este año. Ahora, aparece abultada, y coincido con lo que decís, y genera efectivamente inquietudes y angustias y demás, efectivamente aparece como abultada por la corrección que se hizo. Ahora, estamos hablando de 211 empresas que son las que pagan el plan forestal y residuos voluminosos, en un universo de 13.000 licencias comerciales que tiene la ciudad de Neuquén. Bueno, entonces, esto es lo que voy. No se condice lo que cobran con los servicios que prestan, y vos pensás en hacer algo con respecto, por decir, para poder decir, esta empresa es muy importante, pues factura mucho, y no condice con la realidad. Entonces aquí no ahorcás a las empresas más chicas. Yo lo que dice esto, la locura de que si uno va y recorre otros municipios que han probado con bajar impuestos y le incrementaron los ingresos, yo creo que está bueno empezar a mirar ejemplos que se han dado en otro lugar del país sorprendentes y en otros lugares del mundo, y nosotros acá seguimos metiéndole más impuestos y ni hablamos de la tasa vial, que es otro recargo sobre las empresas, donde cada vehículo, cada carga que hace, donde todos los días pueden cargar una camioneta y hoy tenés 2.000, 3.000 pesos más. No podés paralizar el servicio de transporte público que tiene hoy la ciudad de Neuquén, que mejoró significativamente respecto a lo que tenía hace un poquito más de un año atrás con el anterior prestador. Tenés un sistema de recolección de residuos que pasa 6 veces a la semana, como en pocas ciudades de la Argentina pasa. La verdad es que es una ciudad que tiene buena prestación de servicio. Yo en eso disiento un poco, porque la verdad es que la contraprestación es muy buena en la ciudad de Neuquén. Esto es lo que voy, el que lo tiene que pagar, que vos decís, che, todos los meses tengo que hacer frente a todo esto, y me siguen agregando impuestos, me siguen agregando. Entonces, hoy hay gente que va a cargar a Cipolletti, van a cargar a Anielo, ya en breve ya están hablando estacioneros que le han bajado las ventas. Entonces, esto es lo que voy, que hay que entender, no es la solución. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué beneficios me da Neuquén para radicarme? No hay respuesta, porque tampoco no hay beneficios para el que quiera venir a instalarse a Neuquén provincia y Neuquén ciudad. Entonces digo, esta es la cuestión. ¿Queremos ser la provincia más importante de Argentina? ¿Queremos crecer al nivel que requiere Vaca Muerta hoy? Esto es, digamos, el trasfondo. Estamos reformulando el sistema impositivo. Coincido con vos en que hay que revisarlo permanentemente, y esa es la tarea que estamos. Fernando, yo te agradezco por el tiempo, la información. Creo que hay muchas cosas por ahí que siempre se vienen atrás. Yo siento, y esto es una opinión personal mía, siento que la política no está a la altura de lo que hoy la gente necesita.
creo que están con una desconexión. Vos me decís, somos el mejor municipio de Argentina, no lo creo. Hay municipios hoy que han bajado impuestos, muchos impuestos han reducido. Eso no ha surgido acá, no siguen incrementando impuestos, distintas cuestiones con excusas como esta, como decís, del transporte público, cuando vos mismo me acabás de decir que se incrementaron los ingresos por regalías. Entonces vos decís, está bien, te entró de un lado más del 200%, no fueron 2 pesos, se duplicó. Entonces, viste, hay cuestiones que no cierran los números. Entonces vos me decís, estamos ordenados. Y puede ser, yo te creo que estén ordenados. Ahora, si del otro lado el 70% vos decís, realmente justifica todo, y yo creo que hoy realmente donde tenemos que estar en un momento de Argentina donde se está reacomodando montones de cuestiones que estaban desordenadas, y no acompañamos, y lo único que hacemos es generar mayor presión a las empresas que ustedes mismos saben que le bajaron la recaudación, pues lo están viendo, o sea, por abajo de la inflación. Entonces es complejo, ¿viste? Yo sinceramente veo decir, entonces los tiempos de la política, vos decís, hasta que se junte el Consejo Deliberante, se junten a hablar, a tomar cafecito, decir, bueno, ¿en qué momento van a resolver esto? Y mientras tanto, ¿están suspendidas las licencias comerciales o siguen vigentes? El que no la paga tiene intereses, ¿viste? Esta es la cuestión. Hemos prorrogado al 30 de agosto el vencimiento, justamente atendiendo los tiempos del Consejo Deliberante para la reformulación que hemos propuesto. Así que en ese sentido no va a haber inconvenientes desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto? No va a haber una debilidad en ese sentido, ¿no? De ninguna manera. Y comparto, digamos, la visión que tenés. Te vuelvo a decir, nosotros permanentemente revisamos los sistemas tributarios, revisamos qué es lo que pasó con los ingresos que nos han declarado. La mayoría de las empresas, yo te diría 9 de cada 10, superaron ampliamente la inflación del año pasado, los ingresos declarados de un año al otro, sí, significativamente. Tomes el rubro que tomes. La verdad es que es fuerte el impacto en los ingresos, y por eso también ha sido fuerte el impacto en el costo de la licencia comercial. Pero bueno, había cosas que revisar, las estamos revisando, y por supuesto el diálogo es permanente, Darío, es correcto. Nosotros apelamos a un sector privado fuerte. Fernando, te agradecemos mucho el contacto y bueno, esperemos que se pueda acomodar esto a la brevedad. Cómo no, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Y estábamos charlando con Fernando Spoliaski, secretario de Economía de la Municipalidad de Neuquén, para hablar de todo esto y realmente que preocupa y mucho a todas las empresas que están instaladas acá en la capital neuquina. Y seguimos con más Vaca Muerta News.